Amigos, estamos en FENAPES, en Maldonado y Michelini, pleno centro de Montevideo, donde se van a reunir una serie de especialistas que van a hablar sobre el tema de la tierra, la tenencia de la tierra, la producción nacional, elaborando algunas teorías y estrategias y análisis para saber de qué se trata todo este movimiento que ha puesto al Uruguay en vilo y al gobierno a tomar medidas precisas, de las cuales muchos no están de acuerdo. ¿Los escuchamos? Mi nombre es Ramón Gutiérrez, soy de la Unidad Cooperaria número 1, es una cooperativa agraria de responsabilidad limitada que arrienda tierras del Instituto Nacional de Colonización, la colonia de instrucciones del año 13, son unas 2.225 hectáreas, donde producimos de forma diversificada, lechería, industria láctea, ganadería, tenemos un campo de recría lechero, tenemos agricultura y suinos. ¿Cuál es la problemática que ustedes están enfrentando? Bueno, en este momento, te cuento más por un devenir histórico corto, la cooperativa está fundamentalmente en una reorganización interna, de unos años a esta parte ha pasado a ser una cooperativa de todos los trabajadores y estuvimos fundamentalmente enfocados en nuestra organización y en la mejora de la eficiencia de los rubros de producción. Así que te diría que en el corto plazo hemos estado enfocados en eso, en cómo ir ajustando el lápiz en cada uno de los lugares donde trabajamos y producimos nosotros. Eso individualmente, digamos, como cooperativa. ¿Cómo los convoca el discurso y la proclama y los puntos que los autoconvocados manejan? Bien, eso claramente ha sido un punto de difícil discernimiento, creo que para el conjunto de los productores familiares de este país. En cuanto el sector se empezó a movilizar, aparecieron un conjunto coral de voceros con distinto tipo de consignas, distinto tipo de proclamas. Sí que había obviamente un sentimiento de agotamiento, digamos, ante algunas dificultades que algunos sectores vienen ya teniendo hace mucho tiempo. En eso nosotros obviamente no estamos ajenos a una realidad que abarca el conjunto de la producción, fundamentalmente a los que producen commodity de exportación. La cooperativa tiene una sección agrícola importante, prácticamente de un cuarto de la superficie, tiene una parte lechera. Entonces, lógicamente, también sufre, junto con también el campo de recría, el cimbronazo que han sufrido estos sectores, eso es parte de la realidad. Los precios de los productos que exportamos disminuyeron significativamente en los últimos 4 años y eso hace, obviamente, que los márgenes que tenemos para invertir, para distribuirnos como trabajadores y demás, se hayan disminuido. Entonces, en la lectura de que existen problemas económicos objetivos, y eso es cierto, ahora, posteriormente a eso, rápidamente este movimiento encauzó su plataforma ya no solo en necesidades concretas de la producción, sino en una forma integral de ver la superación de los problemas que tiene puntos vidriosos. Fundamentalmente para nosotros, trabajadores cooperativizados y productores familiares, la consigna del ajuste del Estado, genérica como consigna justamente, que no discrimine significativamente en su interior, tiene un riesgo enorme. En Uruguay, nosotros somos colonos, arrendatario del Instituto Nacional de Colonización como cooperativa, y sin un Estado fuerte, en definitiva, agrediendo la propiedad terrateniente en Uruguay, la mayoría de los productores familiares no tendrían cabida directamente. Eso ha sido en la historia nacional un proceso costoso, porque el poder terrateniente ha sido muy efectivo en defender esa propiedad, que se ganó en base a una derrota del proyecto artiguista. Y entonces, respecto a esa consigna, nosotros creemos que hay que discriminar de qué estamos hablando. Que hay aspectos de los núcleos concretos que plantean que son de sentido común y vamos a estar de acuerdo, y lógicamente, porque hay aspectos vinculados a cómo se utilizan los dineros públicos, que son de todos nosotros, que está bien cuidar. Vamos a reivindicar que como ciudadanos defendamos, en definitiva, que los dineros públicos se cuiden adecuadamente. Ahora, también es riesgoso que cuando hablamos de los precios, por ejemplo, de la energía y los precios del combustible, caigamos en una manija que nos lleve a no reivindicar esas empresas públicas como una conquista de la democracia. Entonces, primero, yo voy a defender que las empresas públicas sigan siendo públicas, porque por eso puedo hablar del precio de los combustibles y por eso puedo hablar del precio de la energía. Si esas empresas públicas no fueran públicas y fueran de una empresa privada, nadie iría a reivindicar sobre la baja del precio. Como nadie hoy sale a decir que baje el costo de los insumos, que baje el costo de los herbicidas. ¿Por qué? Porque eso lo manda el mercado y lo manda el capital privado.
Entonces hay un punto ahí donde nosotros entendemos que hay que cuidar mucho. Yo creo sí que el contralor de las empresas públicas, para asegurar de que los dineros públicos sean debidamente usados, digamos, tiene que estar no solo ya en el patrimonio de los partidos, sino que la sociedad civil organizada, los trabajadores organizados de los propios entes y aquellos productores con un lugar estratégico en la producción nacional que utilizan de forma significativa el combustible o la electricidad, tengan participación y puedan tener capacidad de contralor con información contundente, más allá de análisis que puedan venir de algunas consultoras y algunos análisis que pueda haber. Así que en eso creo que hay que tener mucho cuidado, con eso, diciendo que no es que no hay que agarrar y criticar el gasto del Estado, no nos vamos a meter en una defensa acérrima de eso, sino de entender que en Uruguay, sin un Estado fuerte, jamás hubiéramos podido acceder a la tierra muchos de los que hemos accedido. Entonces en eso hay que tener bastante cuidado. Y en otra... ¿Cuál sería la movilización para ustedes correcta? O marcar discrepancias, pero al mismo tiempo exigencias. Bien. Hay una lectura en definitiva que tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy en la medida que el grueso de los productos que exportamos bajaron su precio, es un ajuste. La economía nacional precisa de un ajuste, eso se procesa de distintas formas. El atraso cambiario es una de ellas, nadie lo puede ocultar. Es una forma que históricamente la sociedad uruguaya transfirió recursos de la renta del suelo, que es una renta del conjunto de la sociedad en definitiva, a otras fracciones no rurales. Entonces hoy lo que está en disputa entre los que vivimos de la producción y otras fracciones de la sociedad es cómo se procesa ese ajuste. Y en eso obviamente que entran distintas tensiones. La sociedad precisa cuidar el aparato productivo también de las cosas que exporta, eso es claro. Entonces no puede dejar que algunos sectores mueran ahogados, y no. Entonces ahí hay un trabajo que hacer para reivindicar esos sectores que cumplen una función económica, productiva y social significativa. Pero creo firmemente que si todos los que vivimos del trabajo no reivindicamos de que el problema histórico del Uruguay es cómo avanzar sobre la propiedad terrateniente y el lugar parásito que ha tenido sobre los arrendamientos a trabajadores, a pequeños ganaderos, a agricultores y demás, difícilmente daremos en el cerno del problema. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema capitalista, funciona así el Uruguay, como el conjunto del mundo en definitiva, y por lo tanto los precios de los productos se ajustan en base a competencia por los costos de producción. Tendencialmente eso es una norma, una ley del sistema capitalista. Eso significa que los que somos más chicos, los que tenemos menos espalda económico, financiera, tendencialmente vamos a tender a perder. ¿Qué pasa? Esto ahora, en una reclama que solo deposita como chivo expiatorio todos los problemas en el Estado y en aspecto de gestión del gobierno, creo que nos impide ver que en realidad, en ciclos de baja de la economía, si nosotros no avanzamos sobre el lugar donde se genera la riqueza, difícilmente podamos tener un proyecto que tienda a igualar un poco más las diferencias sociales que existen en Uruguay. O sea que la batalla está en definitiva en entender que el problema es complejo, que no es algo sencillo y que estamos ante un ajuste en la economía nacional y que tenemos que discutir cómo vamos a una sociedad mucho más democrática también en la economía y mucho más democrática también en la igualdad de retribución por el trabajo que hacemos el conjunto de las personas. ¿Te parece que el gobierno con las respuestas que viene dando ha entendido el tema? Y yo creo que honestamente hay niveles de comprensión sobre el problema que difícilmente se expresen desde el gobierno. Un gobierno no te va a decir que estamos ante una crisis. Enunciar que existe una crisis trae más crisis. No lo va a hacer. Ahora, si la mayoría de los productos que exportamos son agropecuarios, más del 70%, y bajan sus precios, obviamente que nuestra sociedad tiene menos plata y obviamente que eso le trae consigo una crisis de reacomodo que lo vivencian las empresas, que lo vivenciamos los trabajadores, que lo vivencia el Estado. Entonces, hay un paliativo a algunos sectores. En eso nosotros somos una organización de base de Comisión Nacional y ellos se han expresado sobre el impacto que han tenido algunas de estas medidas del gobierno y cómo impactan en algunos de los productores. Ahora creemos que el problema de fondo hay que seguirlo trabajando y tiene que ver con la propiedad del suelo, con quién se apropia la renta del suelo y cómo en Uruguay se avanza en posibilidades más democráticas para los trabajadores del campo. Raquel Daroech TV se ha propuesto desde YouTube estar presente en todos aquellos movimientos donde se elaboren, se presenten propuestas que tengan que ver con la realidad de nuestro país. Esa fue nuestra intención hoy.